Este es el 11º webinar de Medigen, de Rosario, República Argentina, y hago esta aclaración porque hablando con el doctor Hammer, a quien voy a presentar en unos minutos, en todos los webinars que hemos tenido de medicina fetal, se han, con muchísimo gusto para nosotros, incorporado además de gente de toda la República, colegas de países vecinos, de toda Latinoamérica, y sabiendo que el doctor Hammer tiene estrechas relaciones con colegas especialistas en medicina fetal de toda Latinoamérica, sobre todo de Ecuador. De hecho, juntos hemos viajado a algunos países, recuerdo algún viaje a Perú, Hammer. Así que seguramente hoy van a estar presentes muchos de estos colegas. Así que bueno, bienvenidos a todos. Casi todos ya conocen a Hammer, pero yo primero quiero hacer una pequeña presentación y muy rápida, ya que todo el mundo, con la cantidad de webinars que hay circulando en el éter virtual por el planeta y en relación a nuestro tema también, vamos a tratar de ser breves en las presentaciones. Estos webinars que organizamos conjuntamente con la empresa Digimed, que es quien nos brinda su plataforma de Zoom, porque nosotros somos un centro de la ciudad de Rosario, en la República Argentina, que nos dedicamos a ecografía obstétrica, genética y laboratorio especializado. Así que ellos nos aportan de muy buena gana todo su aporte tecnológico. Hoy particularmente le quiero agradecer al ingeniero Juan Pablo Rato, que está ahí en las sombras, ayudándonos para que, como siempre, todos los webinars se hagan como corresponde. Quiero agradecer a algunas sociedades que nos auspician, además de la empresa, como dije, de la empresa Digimed, que es nuestra representante argentina, una de las representantes en Argentina de Minray y de Siemens en ecógrafos, al Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, a SAEU, la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, a RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, a SOGIR, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario, a la CIADTP, que es un espacio que compartimos con el doctor Hammer también a través de un grupo y tenemos muchos colegas ahí, amigos, presidida por el doctor Roticós de Paraguay, a la Fundación Prenatal, fundación presidida por el doctor Sabino Gil Pugliese, y a otras entidades que nos apoyan y nos ayudan, y otras entidades afines, digamos, de las sociedades de la ciudad de Rosario, sociedades académicas, científicas. Yo hoy, particularmente, si me das tu autorización, Mike, quiero dedicarle este webinar, y lo digo con un poco de dolor, al doctor Eduardo Paqués. El doctor Eduardo Paqués es uno de los obstetras que ha marcado un rumbo, una historia en la ciudad de Rosario, y está desde hace un par de días internado por COVID y intubado desde las 4 de la mañana en terapia intensiva. Probablemente uno de los obstetras más estudiosos y con más experiencia en toda la historia de la ciudad de Rosario. Digo con mucho dolor porque además es un amigo personal. Fíjense que Eduardo Paqués tiene 82 años, pero hace una semana, no sé, me llamaba y me decía, bueno, se ha enganchado en todo el webinar, aparte, está haciendo partos. Sí, claro, uno dice 82 años, pero 82 años tenemos que empezar a acostumbrarnos que, salvo que nos agarre el COVID, 82 años en un ex deportista, ex rugbyer, y un tipo hiperactivo, está mejor que nosotros, salvo hasta que lo agarró este bicho. Yo estoy muy triste, se lo quiero dedicar porque le ha dedicado la vida a la obstetricia, y que te pase esto es doloroso. Y se le ha dedicado la vida a la obstetricia porque yo le dije, Eduardo, sos un tipo grande, parecés de mucho menos, dejá de hacer partos. Y esa omnipotencia que tenemos los médicos, en este momento, bueno, nada. Disculpame, Mike, quería tomarme estos minutos para dedicarle algo a un amigo y a un profesional y a un estudioso. Después que termina cada webinar, me llama para hacerme cuestionamientos académicos, así sea
quien sea que habla, y es por la experiencia de tantos años y porque además estudia, porque si fuera solo por la experiencia o por decir que tengo un título, nada más, no nos quedamos ahí. Así que bueno, ahí lo corto y paso a presentarte, Mike. El doctor Jorge Hammer es un especialista en ginecología y obstetricia, muchos lo conocen, pero para quien no lo conocen, especialista en ginecología y obstetricia, jefe del departamento de ecografía de SEGIR, el que se dedica a medicina reproductiva y genética en la ciudad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Ecografía, miembro de la comisión directiva de SADIT, Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, miembro de ISUOC, entre otras grandes cosas. Así que, y un conferencista y un docente que muchos habrán escuchado a lo largo de muchos años. Así que Mike, hoy él va a hablar de scan morfológico temprano en la era del ADN fetal, es el título que le hemos puesto y seguramente va a ir sufriendo modificaciones a lo largo de la conferencia. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerle también, como siempre, a nuestras panelistas, staff de ecografía de Medigen, la doctora Carolina Sende y la doctora Emilia de Gaetani. Adelante, Mike. Agradecerte la invitación. Cada vez que pude ir a Rosario, cuando íbamos presente a Rosario, bueno, comíamos ahí en frente del río y comíamos buen pescado. Ahora no sé, todo esto se debe, Carolina. Es decir, hoy no comemos, pero vamos a comer, ¿de acuerdo? Con la doctora Gaetani no tengo confianza, así que no voy a hacer ningún comentario. Pero bueno, yo creo que como la charla es larga y hay gente esperando, si me dan para compartir pantalla, ya tengo para compartir, ya comparto. ¿Ok? Bien. A ver, un segundo más. Un segundo más. Ahí estoy. Bueno, vamos a reducir esto. Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Hola. Que alguien se encienda un micrófono. Perfecto, perfecto, Mike. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, un minuto, no corre, ahí estamos. El objetivo de la charla de hoy es tratar de hablar en función de lo que vamos a encontrar en un primer trimestre de embarazo, que es nada más que lo que estamos haciendo. Estos son imágenes con equipamiento moderno, de lo que yo utilizo. La mayoría, el 98% de las imágenes son personales, las que no van a estar agradecidas, pero esto es una experiencia de vida, es decir, para los más jóvenes, o los que no tienen acceso a equipamiento importante, o aquellos jóvenes que realmente están empezando, va a haber de todo. Para aquellos que hacen diagnóstico prenatal y medicina fetal, también va a haber. Y yo voy a tratar de transmitir, capaz que es de perogrullo, porque hay mucha gente con muy buen nivel, excelente nivel, ahí lo vi a Enzo Oliveri también del interior. Yo creo que, pero bueno, nunca está de más escuchar algo más, y si estoy equivocado, me corrigen después. Lo que voy a tratar de hablar hoy es el scan temprano de anomalías fetales, que yo le puse con Miguel, sobre todo en esta época, sobre todo en la época del ADN fetal. En el año 2002 yo conocí a este señor que se llama Moshe Bronstein, creo que el último congreso que hizo el profesor Margulies en el Sheraton. Después hizo uno más, pero no en el Sheraton. Ahí generó una amistad importantísima que cuando yo me fui al exterior, a su país, se incrementó. Y él en ese momento, cuando nadie hablaba acá de scan morfológico tardío de semana 20, él hablaba de un scan morfológico temprano entre la semana 12 y 17, y ese scan, él, en las manos de él, por vía vaginal y abdominal, le permitía detectar el 97% de las patologías generales del feto. Por ejemplo, las cromosomopatías las detectaba todas, sin programa de ningún tipo, sin cálculo de riesgo. Y él agregaba a esto el tradicional que hacemos todos entre la semana 18 y 22, le aumentaba casi un 2%, y después
en patologías que aparecían tardíamente entre 1,5 y 2%. Entonces, hoy día hay trabajos publicados en relación a qué sensibilidad tiene lo que llamamos scan morfológico temprano. En Israel, que es uno de los países que más ecografistas tienen de altísimo nivel y que están trabajando en scan morfológico temprano hace muchísimos años, ellos lo dividen de dos maneras. El scan morfológico tardío, que es el que conocemos nosotros, y lo llaman así, o el temprano, que ellos lo realizan entre semana 14 y 16. Y la sensibilidad, según diversos autores, va a depender de la población de riesgo. Aquella población no seleccionada vamos a poder detectar en manos nuestras, no de Bronstein, el 32%, y si de todo tipo de anomalías, pero si son anomalías mayores, vamos a detectar casi un 50% en semana temprana, y si son en poblaciones de riesgo, vamos a detectar casi el 60%, un poquito más, de todas las patologías que vamos a detectar en el scan morfológico tardío. Para poder determinar eso, lo ideal es identificar un grupo de alto riesgo entre la semana 11 y 14 a través de la historia clínica, y eso nos va a llevar a poder medir y valorar marcadores estructurales fetales y poder congeniar y coparticipar de un protocolo anatómico estandarizado. No hay muchos protocolos. Es decir, todos los protocolos comienzan con todos los marcadores de cromosomopatía, pero nosotros tenemos que buscar, aparte de esto que lo vamos a hacer, aunque tenga ya un screening de primer trimestre, yo les dije que este estudio de scan morfológico temprano se puede hacer entre 11 y 13.6, a mí me gusta hacerlo entre 13 y 14 o 15, eso lo charlamos después. Entonces tenemos que establecer un protocolo. ¿Cuál? Y eso lo vamos a determinar en un momento determinado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto es el fundamento de toda la charla del día de hoy. Yo me baso fundamentalmente en el scan fetal, el protocolo o la guía que hace la ISUOC de scan fetal del primer trimestre, y ellos hablan claramente entre la semana 11 y 13.6, y esto lo vamos a poder extender. Entonces, ¿cuándo se debe realizar? Y se debe realizar lo ideal, para que la paciente no venga 2 veces, entre la semana 11 y 13.6. Por ejemplo, la translucencia nucal o screening de primer trimestre, ecográfico y bioquímico, a mí personalmente me encanta hacerlo entre las 12 y 12.5 semanas, ni antes ni después, con la bioquímica sacada por una cuestión de logística en semana 11. Pero puede ser posterior el scan fetal. Y hay que explicarle a la paciente, nosotros para este tipo de estudios no hacemos, y es muy raro que lo hagamos en otro tipo de estudio, consentimiento informado, nosotros, y eso es un error tremendo, pero hay que explicar a la paciente o a la pareja las limitaciones de este estudio. Y antes de empezar, tengo un perro que está ladrando por acá, y antes de empezar el scan, vamos a hacer una ecografía del primer trimestre, que la transvaginal tiene mejor resolución. Los americanos hablan de viabilidad, lo que nosotros llamamos de vitalidad. Aquellos que tenemos experiencia en primer trimestre podemos hablar de vitalidad y viabilidad. Viabilidad, para mí, el concepto es poder, ante un saco determinado, establecer el pronóstico de ese futuro embarazo. Y uno que trabaja en un centro de fertilidad, los sacos a uno le van a gustar más o le van a gustar menos. A veces se equivoca, pero los que tenemos cierta experiencia, vamos a ver que cuando decimos, esto no me gusta tanto, a veces esos embarazos se detienen. Entonces vamos a ver la ubicación que tienen esos embarazos, ver la cantidad de número de fetos, poder estudiar la corionicidad y amniosidad, que podríamos hablar realmente todo un capítulo entero, y al final del primer trimestre ver las malformaciones fetales groseras. Y en ese estudio vamos a hacer un screening de aneuploidías si es que no tiene otro anterior. Entonces, un saco gestacional, nosotros con nuestro equipamiento y manejando las pacientes que tenemos, hoy con 5 semanas de embarazo podemos llegar a ver, aunque no es lo habitual, un saco muy pequeño, o en 6 semanas, como en la imagen de la derecha arriba, vamos a poder encontrar un saco vitelino con un embrión con cinética cardíaca, y también vamos a poder encontrar en 6.4 semanas el embrión con cinética cardíaca y un saco vitelino,
y el saco vitelino evoluciona, y el embrión crece, y vamos a poder detectar también la cinética cardíaca. Últimamente uno puede hablar de pronósticos, y sí habla de pronóstico con respecto al saco vitelino, con respecto a la longitud craneocaudal, y vamos a encontrar un montón de detalles que le hace a uno oler que el embarazo no va a andar bien. Últimamente estamos viendo mucho, no sé por qué razón, y tampoco conozco realmente la fisiopatología de estos hematomas que salen a partir de la placa amniótica, también puede ser sobre el corio frondoso, que se lo llaman bump corial. Bump es un nombre americano, pero es una protrusión. Y se ha visto que estos bump corial tienen una tasa de 50% de letalidad para el embrión. ¿Cuál es la causa que se produce esto? No lo sabemos. ¿Cuál es la causa que lleva a la muerte del embrión? Tampoco la sabemos. Pero sí es un signo de mal pronóstico, y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una evaluación a los 15 días, porque muchos de estos embarazos se van a detener. También tenemos que saber la ubicación, y nosotros hoy día podemos determinar de que los embarazos ectópicos los diagnosticamos rápidamente, porque vemos a la paciente muy rápidamente, vemos la curva, y si el embarazo está colocado en una de las trompas y no está dentro del saco del cuerpo uterino, hay que buscarlo, porque de algún lado viene la subunidad beta. Esos sacos gestacionales a veces pueden ser que se encuentre un embarazo ectópico asociado a un embarazo intrauterino, porque se transfirieron 2 embriones, por ejemplo, o espontáneamente, lo que llamamos embarazo heterotópico, que habitualmente es de 1 en 20.000, pero cuando se transferían 2 embriones pasó a ser de 1 en 2.000, y esto es un hallazgo de casualidad, donde un paciente se le transfirió un embrión, y hubo un ectópico, fíjese en el ovario, y la imagen del cuerpo del ectópico en la trompa, con un embarazo monocorial, ectópico, en la trompa, y bueno, 2 embriones se detuvieron, y bueno, se hizo la extracción. Es decir, esto mírenlo, porque lo vi una sola vez en mi vida, ectópico con embarazo monocorial, no sé si fue vía amniótico, porque no había amnios, y cuando yo lo vi, ya estaban los 2 embriones sin latido. Y hablando del número de embarazo, esto es del año 2012 y lo encontré otro día, vi una paciente que hizo un tratamiento en nuestro centro, que dijo que le transfirieron 2 embriones, y este paciente tuvo 5 embriones, que yo llegué a contar 7 embriones en esta paciente, que posteriormente, bueno, seguimos el embarazo, se perdió el embarazo porque hizo una reducción en Estados Unidos, se llevó a 2 y después se perdió el embarazo, y bueno, pero después se embarazó espontáneamente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál fue la razón? No sabemos. Y entonces, a lo largo de estos 40 años y pico a hacer ecografía, hemos visto de todo. Hemos visto embarazos únicos, embarazos dobles monocoriales, embarazos dobles bicoriales, embarazos triples tricoriales. ¿Ok? A veces espontáneos. Y ahí vamos a poder determinar la corionicidad. Fíjense que si yo tengo 2 sacos gestacionales separados y un embrión de cada, dije separados, y un embrión en cada uno, si los sacos están separados, esto es un embarazo, y si, por ejemplo, si transfirieron 2 embriones o la paciente es espontánea, esto es un embarazo bicorial. Saquen esa foto para que el doctor Miguel Ariel o Carolina pueda determinar si esto es un embarazo bicorial con la simple foto. ¿Por qué dije separado? Porque a veces cuando uno se está transfiriendo blastocistos, se produce un embarazo monocigótico, pero bicorial, es decir, que la partición, el split del embarazo gemelar monocigótico va a ser muy temprano, y los 2 sacos van a estar muy próximos uno con el otro, y la paciente va a decir, pero si me transfirió un solo embrión, ¿por qué tengo 2 sacos? Porque la cigosidad es uno solo, y el split fue muy temprano. Y por otro lado vamos a encontrar embriones que tienen un saco amniótico cada uno. A veces al ver el saco amniótico y veo 2 sacos vitelinos, digo, este embarazo es un embarazo gemelar monocorial, y veo 2 sacos amnióticos, es un biamniótico, no hay ninguna duda, la membrana no llega a la pared, no está la T, ni mucho menos, pero digo que es un biamniótico, y si veo 2 sacos vitelinos, confirmo el diagnóstico. También a veces transfiriendo 2 embriones, sobre todo blastocistos, los blastocistos tienen más tendencia a ser monocoriales, y ahí vamos a tener un embarazo triple,
con un embarazo, en la imagen de abajo, un embarazo triple, acá tengo uno, y un embarazo con 2 embriones más, monocorial biamniótico. El pronóstico de estos embarazos no es de lo mejor, ¿ok? Porque hay que recurrir a ciertas astucias y las explicaciones pueden ser muy importantes. Y en la imagen de abajo, uno puede ver claramente un embarazo monocorial biamniótico muy bien representado, tempranamente representado en semana 9, 9.4 por ecografía 3D en CineView. ¿Qué hacemos con un embrión? El embrión hay que medirlo. Y la manera de medir un embrión es una sola. Y es fundamental medir el embrión, la longitud craneocaudal. Porque si yo voy a hacer un screening de primer trimestre, ese screening de primer trimestre, el primer dato más importante, con qué se va a basar y va a calcular los MOM de la bioquímica y de la translucencia nucal, es el largo del embrión. Ya lo pongo medir por vía abdominal o vía vaginal. Generalmente lo ideal es que el embrión esté mirando hacia arriba, es un dorso posterior, y una magnificación que ocupe por lo menos en la 3/4 parte de la pantalla, y tiene que haber líquido entre el mentón y el tórax, es decir, no flexionado ni hiperextendido, y los lugares tienen que estar puestos en un lugar definido, en el polo cefálico, en la región de caudal, como para poder decir, estamos midiendo correctamente una longitud craneocaudal. Nuestra bendita ecografía, y esto es una imagen relativamente vieja, pero está programada así, ahí medimos la longitud craneocaudal, y no hay ninguna duda que esa longitud craneocaudal nos va a servir exactamente para poder correlacionar con los MOM del ATN y de la bioquímica. Una vez que medimos el embrión, vamos a hacer una valoración de la anatomía, y la valoración de la anatomía vamos a estudiar la cabeza, y enseguida vamos a ver los detalles de la cabeza, para no abundar, las características del cuello, ver las facies, la cara, los ojos, ver el perfil, vamos a ver la mandíbula. Los labios son muy difíciles de ver en semana 13, pero a partir de semana 14 o 15, voy a mostrar una imagen de Simon Megar que copié del otro día de un scan que dio él, y se ve en semana 14 labios, y uno puede sospechar alteraciones en soluciones de continuidad en los labios. Vamos a valorar la columna, y vamos a hablar bastante de lo que es la translucencia intracraniana, ver el tórax del bebé, pulmón y corazón, y en el corazón va a tratar de ver 4 cámaras, salida de grandes vasos, regurgitación tricuspidia, el abdomen, ver la posición del estómago, la vejiga, los riñones, ver la pared abdominal para descartar cualquier tipo de alteraciones en la inserción de cordón y fundamentalmente defectos umbilicales o en la zona de la inserción del umbilical, y ver las extremidades, y ver la placenta y ver el cordón. La placenta forma parte del embarazo, y a veces uno en este momento puede hacer un diagnóstico muy importante en la placenta. Entonces lo primero que yo hago ante una paciente es hacer un mapeo sagital. El mapeo sagital lo recorro y busco del polo cefálico, es decir, voy de la derecha a la izquierda, tratando de ubicarme anatómicamente para después hacer un corte transversal y poder recorrer, como hacemos en el scan de adultos, y poder recorrer del polo cefálico a pasar por el cuello, pasar por la cara, ir al tórax, ahora vamos a ir al tórax, en el tórax ver el corazón, pulmón, ir al abdomen, y en el abdomen ya estamos viendo el estómago, y posteriormente sospechar los riñones, ver la pared abdominal, ver los miembros superiores y miembros inferiores, y ahí ya tenemos un panorama de si el feto, estamos hablando de un embarazo de 12 a 13 semanas, si el feto tiene algo extraño o no algo extraño. Eso no implica que no sigamos estudiando el bebé. Lo miramos y nos damos tranquilidad para trabajar más tranquilos o ir enfocado a algo que vimos groseramente. Acá lo primero que yo hago, esto no es obligación de nadie, es, a pesar de que tenga un screening de primer trimestre, tenga 13.3 semanas, 13.4, y se hizo un screening o se hizo ADN fetal, yo voy a medir todo esto de nuevo. Por razones que voy a explicar después. Vamos a medir DN, hueso nasal, regurgitación tricuspidia y ductus venoso, que son los marcadores que habitualmente manejamos. Y entonces, la gran enseñanza que tuvo Kypros Nicolaides con todos nosotros es que la doctora de Gaitani, que no la conocía,
encantado, así como Miguel Ariel, Carolina y todos los amigos que están presentes, es que nos enseñó a medir de la misma manera. Todos medimos de la misma manera y las mismas condiciones. Y todos tendríamos que tener en este corte, que uno le puede sacar el jugo notablemente para un montón de patologías que lo vamos a ver, pero todos medimos de la misma manera. Y esto es una imagen vieja, y nos enseñó a medir colocando los caliper de un lado al otro. Este es el gran acierto que tuvo Kypros Nicolaides, que de poder enseñarnos a todos a medir de la misma manera. Así vamos a ver translucencias nucales más gordas. Esta es la imagen típica de todos los que trabajamos con el programa de la Fetal Medicine Foundation. Y sí, relacionamos la longitud craniocaudal con la translucencia nucal. Y ahora, Juan, te voy a pedir, por favor, que enciendas un minuto algunos micrófonos, o sobre todo aquellos, hablen aquellos que no hacen diagnóstico prenatal, hablen lo que hacen ecografía u obstetricia, ¿ok? Bueno. Están asustados, parece, Mike. Sí, ¿no? Yo le enseñé que no hay un valor normal, pero bueno. Okay. Hay una respuesta por escrito que dice menor de 3. De 3, muy bien. ¿Y alguna más? Bueno, no importa. Ok, apaguemos los micrófonos. Entonces, si es menor de 3, y yo tengo un embrión de 45 milímetros, y mide 2.1 milímetros, decimos que es normal. Si yo tengo un feto de 66 milímetros, y tiene una translucencia nucal de 2.6 milímetros, digo que es normal, para la que dijo 3. Y si yo tengo un feto de 83 milímetros y tengo una translucencia nucal de 2.7, también digo que es normal. No, estas son todas patológicas. Porque la respuesta es que la translucencia nucal tiene que estar por debajo del percentil 95 con respecto a la longitud craniocaudal. Olvídense del parámetro, porque una translucencia nucal de 2.1, que parece totalmente inocente, cuando el embrión tiene 45 milímetros, va a ser patológica. Y esto es un dato a tener en cuenta. Este gráfico, aquellos que no tengan programa, lo pueden tener, y solamente miden translucencia nucal, lo sacan de cualquier internet, como lo pude sacar yo, y lo aplican. Miden la longitud craniocaudal, miden la translucencia nucal, lo tiran, y van a saber si la translucencia nucal es normal o no. Y también hay que tener un concepto de la translucencia nucal. Todo feto que tiene una translucencia menor del percentil 95, la chance de que tenga una muerte fetal, una anomalía fetal, una cromosomopatía, y que el chico nazca vivo y bien, es muy alta. A medida que va aumentando la translucencia nucal, la chance de aneuploidía es mucho más alta, la chance de que el bebé se muera intraútero es mucho más alta, la chance de que tenga una anomalía fetal, y no hablo de Down, anomalía fetal es más alta, y la chance de que el chico nazca vivo y bien es cada vez menor. Por lo tanto, el concepto de translucencia nucal no solamente sirve para síndrome de Down. A tal punto que el síndrome de Down no son de las translucencias nucales mucho más importantes. Por ejemplo, según los gráficos de Carl Kegan, dice que la translucencia nucal de un chiquito con trisomía 21 estará en 3.3, 3.4. Sí, la trisomía 18, que tienen 5, 4.5, y la trisomía 13 está en intermedio, 4, 3.9, ¿ok? Más otros signos ecográficos que puede encontrar. Perdón, Miguel. Ahí claramente, ahí se ve la translucencia nucal, medición, y la presencia de esto que llamamos hueso nasal. El hueso nasal es un elemento que en el 65% de los chiquitos con trisomía 21 está ausente, pero en el 2% de la población general también puede estar ausente. Yo descreo, pero no significa que tenga razón o no, del hipoplásico, no hipoplásico, y medirlo. Para mí está o no está, para mí, a mi criterio. ¿Ok? Fíjense que en ese mismo corte vamos a ver el maxilar superior y vamos a ver también parte de la mandíbula. Y en este caso, voy a ver, haciendo un corte claro, que el hueso nasal no está presente. Veo la imagen de la línea de la piel, el tip de la punta, pero el hueso nasal no está presente. Y dos ejemplos nuevos, donde sí el hueso nasal está presente y el hueso nasal está ausente. ¿Solamente pasa en los chiquitos con trisomía 21 o cromosómicos? No. Hay muchísimas patologías que pueden tener ausencia del hueso nasal.
Otro elemento interesante a tener en cuenta es el ductus venoso, que tiene una manera de ser medida. Ustedes en el ductus venoso lo que van a tener que hacer es tirar el color, y donde se produce el aliasing, ahí ponen la muesca, y una vez que se produce ven el aliasing ahí, le tienen el Doppler color. Que tiene una manera técnica determinada para hacer medida, pero fundamentalmente vamos a medir el IP, perfecto, pero la onda A, que es esta onda que está acá, perdón, la onda A, que es esta onda que está acá, está por encima, no es reversa, mientras que cuando la onda A es reversa, está indicando algo. Está indicando qué está pasando con las cámaras derechas del corazón. No se olviden que los chiquitos con trisomía 21, hay una prevalencia de un 50% de malformaciones cardíacas que afectan las cámaras derechas. Y eso va a producir un aumento de la presión en cava y por lo tanto un aumento de la presión en el ductus venoso. ¿Okay? Que entonces no es solamente un signo de trisomía, sino también es un signo que algo está pasando en el corazón de ese bebé. Y si nada está pasando en el corazón de ese bebé, un ductus venoso reverso es un signo de alarma. Es una paciente que tiene que ser controlada por diferentes razones, cardiopatía u otras razones, o también de muerte fetal. El día de mañana hay que controlarlos un poquito más cercano. Esto es un ejemplo de una onda reversa, a pesar de que la velocidad está más aumentada de lo que nos dice la auditoría, pero se puso esto fundamentalmente para ver claramente cómo la onda A está por debajo de la línea, es una onda reversa, y esta no hay tutía, es una onda reversa. Posteriormente salió el que menos de los signos que a mí no me gusta, pero es muy importante y tiene mucho peso, que es la regurgitación tricúspida, porque yo creo, hace poco lo escuché a Raúl Sánchez que dijo, pero el corazón tiene que estar mirando para arriba. Hay gente que es muy canchera y que a pesar de que el corazón está mirando para abajo y la punta del corazón está abajo, engancha perfectamente la tricúspide y dice la tricúspide normal o la tricúspide regurgita por encima de 60, ocupando casi el 70% de la protodiástole, y entonces digo, hay regurgitación tricúspide. Y entonces, una vez que hicimos eso y calculamos el riesgo, si es que no lo tiene calculado, lo que hacemos nosotros es respetar, yo por lo menos, el protocolo de la ISUOC. Y el protocolo de la ISUOC muestra 6 imágenes de la cabeza del feto, 6 imágenes del abdomen del feto y 6 imágenes de los riñones, del cordón umbilical y de los miembros. Y eso es lo que vamos a explicar a lo largo del día de hoy. La primera imagen importante que yo hago es el famoso signo de la mariposa. Este signo de mariposa conocido mundialmente y es el signo de Waldo Sepúlveda. Lo que me está indicando son los plexos coroides. La presencia de plexos coroides, él dice que se cansaba de mirar hasta los kiwis, buscaba el signo de plexo coroideo, el signo de la mariposa. Pero es fundamentalmente porque a partir de un signo de la mariposa normal, uno puede presumir de que el desarrollo del sistema nervioso central va a ser normal. Y uno puede presumir, si los plexos coroides no están separados y no forman esta imagen de mariposa, y están separados por la hoz del cerebro que está en el medio, se ve claramente, vamos a ver que puede dar origen a patología, y uno los busca fundamentalmente por eso en el primer trimestre. Recuerden que los cráneos, que los puntos de osificación, los huesos del cráneo se osifican a partir de semana 11, y por otro lado, que los ventrículos laterales son grandes y están ocupados por los plexos coroides, pero no totalmente ocupados. Si ustedes ven plexos coroides y no ven, vamos a explicar ahora, ventrículos laterales, ojo, porque puede haber alteraciones en la conformación de la columna. Y ahí vamos a encontrar que esto se puede ver con cualquier tipo de equipamiento, más viejo, más nuevo. Los plexos coroides pueden ser más ecogénicos, menos ecogénicos. Muchas veces a esta altura, un poquito más, voy a encontrar un montón de imágenes líquidas en los plexos coroides, y en el no avesado y en el de abajo se puede llegar a ver algo. El no avesado dice, ¿quiste de plexo coroide o no? Ritsuko Pu una vez me explicó que el plexo coroide es como una esponja, produce líquido, y si produce líquido, hay pequeñas acumulaciones de líquido muy chiquititas que es común de verlo en semana 16 y 17 que después desaparecen. A veces se confluyen una con otra y dan origen a los quistes de plexo coroideo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto, tenía una foto de esta. Esto es una paciente que vino a hacer una interconsulta porque el médico le encontró asimetría en los plexos coroides.
Y esto lleva a un asusto muy importante en la paciente. Y por esta paciente, aparte de ganar bastante dinero, porque mucha gente me viene a hacer consulta por asimetría en los plexos coroides, le dije, quédate tranquila que esto no hay nada. A la obstetra le di 2 trabajos, este es uno y otro tenía acá, que los recién saqué, no pude incorporarlo porque llegué muy sobre encima del webinar, donde dice que no hay ningún tipo de alteración en el desarrollo cuando yo tengo plexos coroides asimétricos. Así que si ustedes ven plexos coroides asimétricos, continúenlo. ¿Ok? Si están separados por la hoz del cerebro, continúenlo, contrólenlo, pero van a ver que no tiene ningún tipo de inconveniente. Pero sí, ¿para qué nos sirven esto? Los plexos coroides separados nos sirven porque si vemos fusiones anómalas a lo largo del desarrollo, y esta vamos a encontrar, una fue hecha en julio del 2019, la misma paciente, y otra fue hecha a más abajo en agosto del 2019, la forma de los plexos coroides se cambió, y esto fue una holoprosencefalia. Y ahí vamos a encontrar varias holoprosencefalias, en semanas más tempranas o semanas más tardías, donde el signo de la mariposa no lo encontramos. Y si el signo de mariposa no encontramos, es probablemente que sea una holoprosencefalia de diferentes tipos. Cualquiera de las 3 va a encontrar que tiene un signo de mariposa pocamente manifiesto, tal como lo descubrió Sepúlveda. Con respecto a la cabeza fetal, esta foto la voy a mostrar varias veces. Esto es semana 9, cuando nosotros hacíamos ADN con una compañía que utilizaba SNPs, y hacíamos ecografía a partir de semana 9. Esta paciente vino a hacer ADN, y a todas las pacientes le hacemos ecografía, y vimos semana 9 por vía vaginal, claramente, el signo del complejo acránea anencefalia, tanto documentado con 2D como con 3D, y ven cómo flota el cerebro, no hay calota, y esto es la ecografía, la acránea o anencefalia más temprana que yo he visto a lo largo de 40 años de realizar ecografía en semana 9, 9.2. Sí, estas son fáciles. Acá tenemos acránea, que la puedo ver sin ningún tipo de duda, y todavía no son anencefalia. Fíjense que en el caso todavía no es anencefalia, porque todavía no golpeó suficientemente con la pared, o el líquido amniótico no lo destruyó como para transformar a la acránea en anencefalia, y uno lo puede documentar también con 3D, o en este caso con la imagen de gorro frigio, que ya tiene mayor complejo de anencefalia que de acránea. Esto es viejo y está documentado también con 3D. A nadie se le puede escapar. Cuando trabajaba con la profesora Boto y empezamos a trabajar con scan morfológico temprano, veíamos esto semana 11 en ambos casos, podíamos encontrar un encefalocele tardío, un encefalocele, posterior y un encefalocele anterior. El pronóstico de todos chiquitos en semana 11 es nulo, y ahí tenemos abajo de mi profesora, cuando yo estuve trabajando, mi jefa, cuando estuve trabajando en Israel, ahí se ve en semana 10 un encefalocele muy temprano, allá la ley de interrupción está permitido, y bueno, no lo controlamos más. Paciente, esto lo vamos a ver después también, paciente que vino con ADN y vino a hacerse en semana 13 un screening del primer trimestre o scan morfológico, y le encontramos esta imagen hace 2 años, y esto es un encefalocele, y por más ADN normal que tenemos, esto no lo hubiéramos resuelto o visto si no hubiéramos tenido una ecografía en ese momento. Fíjense la magnitud que tiene hoy día la ecografía tridimensional, que permite ver suturas en cráneos tempranamente en el embarazo. Esto es una imagen de una columna fetal en una semana 9, lo que sería entre 9 y 10, lo que es la notocorda. Se ve la imagen con Crystal View, imagen muy interesante, que no sirve para nada, pero bueno, lo quise poner porque es muy linda la imagen. ¿Ok? Hasta que en el 2010, Ravi Chawi y Kipros Nicolaides describen lo que es la translucencia intracraneal. La llamó así, o la llamaron así, sobre todo Chawi, para diferenciarla de la translucencia nucal. Y yo, en una charla que dio Sosa Lavarría en Gualeguaychú, le pedí prestado esto, porque esto es para entender el concepto de lo que es el Arnold-Chiari. Ahí voy a tener, por ejemplo, que esto es un feto normal, esto es el midbrain o el tallo cerebral,
esto vamos a encontrar parte de la protuberancia, médula, cuarto ventrículo, vérmix cerebeloso, cisterna magna. Esto porque no hay espina bífida. Ahora, cuando tengo espina bífida y se produce el Arnold Chiari tipo 2, y esto es muy claro, el laburo de Sosa Lavarría es excepcional, fíjense cómo se hernia el cerebelo y el vérmix cerebeloso dentro del canal medular. Y ese mismo paciente tenía una lesión vertebral. Entonces empezamos a imitar a Chaui, a ver si podíamos detectar en el mismo corte que hacemos la translucencia nucal, con imágenes muy viejas, ¿no? Estamos hablando de 2013, si podíamos encontrar algún signo de translucencia intracraneal. Muchos miden. Para mí tiene que haber 3 dedos. Si hay 3 dedos, uno que corresponde a la protuberancia o al cerebro medio, midbrain, y se llama así porque está en la mitad del cerebro, es un dedo, el otro dedo es el cuarto ventrículo, y el tercer dedo es la cisterna magna. Entonces vamos a documentar esto, y si vemos los 3 dedos, y si vemos los 3 dedos, decimos, no hay translucencia intracraneana. Ahora bien, si yo lo homologo con el trabajo de Alberto Sosa Lavarría, vamos a encontrar esta imagen, que es machete 20 puntos, así siempre dice él, donde ahí tengo la protuberancia, el tallo cerebral, voy a encontrar el cuarto ventrículo y voy a encontrar la cisterna magna. Y también voy a buscar, que hoy día se le da mucha trascendencia, al plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y entonces también dibujábamos y mirábamos, tratando de estudiar si podíamos ver en ese corte del primer trimestre las imágenes de la translucencia intracraneal. No midan si mide tanto o no mide tanto, para mí no sirve. Sepan que es 3, 2, 1, en ese grosor. 3, 2, 1, no son centímetros. Que el cerebro midbrain tiene que ser 3 veces de lo que es la cisterna magna. 3, 2, 1. Los 1 son 3 dedos paralelos. Y vamos a encontrar un caso que tuvimos donde se puede ver que hay 2 dedos. Y yo veo un dedo y otro dedo. Y me falta la cisterna magna. Y entonces, si tiramos una línea y desaparecen estas 2 imágenes, y esa línea va a ser la herniación y el cuarto ventrículo. No hay cisterna magna. Y es lo que nos pasa en el segundo trimestre cuando hacemos diagnóstico de mielomeningocele. Otro ejemplo, y dibujamos para que esto no se olviden. Se van de nuevo. Y un ejemplo patológico, donde voy a encontrar cisterna magna, cuarto ventrículo, no tengo, cerebro medio, cuarto ventrículo, no tengo cisterna magna. Y esto es la representación posterior de la paciente que tuvo, en semana 20 veíamos claramente la disrafia y el mielomeningocele. También después hubo gente que lo describió como el octopus sign, el signo del pulpo. Yo creo que son el mismo nombre de lo mismo, pero en definitiva son 3 dedos. Y sí, entonces dijimos, vamos a dibujar el pulpo, que es lindo. A Sergio Liendo, que está por ahí en la charla, debe estar gustando esto, pero bueno. Pero también, si yo no engancho el corte sagital y veo un corte transversal, lo pueden ver también en el corte transversal, donde el cerebro, el midbrain o el tallo cerebral o el cerebro medio, lo podemos ver en cortes transversal, el cuarto ventrículo, el plexo del cuarto ventrículo y cisterna magna. Y uno puede hacer el diagnóstico. También el equipamiento moderno hoy día nos permite que si el día de mañana encontramos una espina bífida en semana 11, capaz que probablemente ya la veamos. Probablemente Miguel y Carolina ya tengan experiencia en esto y lo sacaron. En 3D podemos llegar a ver la piel y eso es uno de los signos que vamos a encontrar. Por lo tanto, si yo sospecho porque tengo lesiones centrales, yo no he visto muchas espinas bífidas, o creo que ninguna, que no tengan manifestaciones centrales tipo Arnold Chiari tipo 2. Sí hay una, yo vi una que mandé a operar al hospital italiano no hace mucho, y que como no tenía Arnold Chiari no era indicación para operar. Pero si uno mira esa situación y trata de hacer una 3D de la columna, va a ver que la columna tiene cierta disrafia. Y si uno mira también
en la imagen 2D, van a ver que en la piel se ve como un quiste, y ese quiste es el mielomeningocele. Esto está sacado y editado hace poco que dio Simon Migger. Fíjense que lo que manifiesta, se ve el orificio del cele, la disrafia, en un embarazo muy, pero muy temprano por vía vaginal. Y no quise cambiar las imágenes, pero no pude. Otro de los signos que se está produciendo es ubicar el acueducto de Silvio. Esta es una imagen de hoy, y el acueducto de Silvio. Y si el acueducto de Silvio, que es eso, está alrededor de las 2/3 partes del polo cefálico, está bien. Pero si el acueducto de Silvio se atrasa para atrás, significa que está traccionado. Y eso es lo que pasa con la cisterna magna. Y esto que no tuve nunca, y por eso lo saqué de la revista de Sagún con permiso de Cafisi, y agradecimiento a la doctora Yamila Márquez, cuando los plexos coroideos ocupan todos los ventrículos laterales. La cabeza es un poco más chica, y no hay ventrículos laterales. Ojo, que es un signo, están estudiando, de espina bífida o mielomeningocele. Presten atención a eso. Por más que tenga signo mariposa, si no hay líquido en los ventrículos es porque está traccionado. Esto fue un caso de 14 15 semanas de mielomeningocele, donde documentamos con 3D y también con Crystal View, que se veía roto, y la imagen no es favorecida, pero se veía hasta el cordón medular pasando por el agujero del mielomeningocele. Con respecto a la cara fetal, vamos a hablar un poco del hueso nasal, de los cristalinos y los ojos, de la mandíbula y del triángulo retronasal. Es verdad, como dijimos anteriormente, el hueso nasal tiene que estar presente. Muy bien, a veces uno ve un maxilar inferior y aparece el maxilar inferior ligeramente dividido. Arriba del maxilar inferior está el hueso Bomer, que nunca lo teníamos en cuenta, pero a veces lo incluimos, maxilar superior, me equivoqué, discúlpenme, maxilar superior. Y eso es algo fisiológico, es decir, como que a veces el maxilar superior está un poquito más gordito, cercano a la nariz que por detrás. Y eso es por la presencia del Bomer. Tenemos veíamos el corte sagital, y lo que hacemos en el corte sagital es volver un poquito hacia atrás. Y volvemos hacia atrás para poder ver los ojos, con una imagen vieja, los dos cristalinos, y tratar de empezar a ver el triángulo retronasal, también descrito por Waldo Sepúlveda. Pero fíjense que ahí se ven los cristalinos claramente. Esta imagen es más nueva y se ve claramente el triángulo retronasal. Fíjense que la base del triángulo retronasal, que es en la maxila, esa maxilar es recto, y la mandíbula, que es el maxilar inferior, y se lo llama así, mandíbula, está separado. Hay un gap, hay una separación. Si no está separado, ojo, porque podemos estar en presencia de una retrognatia. Esto es otro triángulo retronasal de Sepúlveda, con un gap separado mandibular, y fíjense, esto lo quise sacar para mostrar lo que aprendí el otro día de Simon Migger, que, ahora lo voy a mostrar en otro corte, que la mandíbula tiene forma media de ángulo, mientras que la maxila tiene forma más redondeada, y eso para diferenciar uno con otro. Y esta es la imagen que él me mostraba claramente, un embarazo de 13, 14 semanas con equipamiento de altísima resolución de un triángulo retronasal. Pero esto lo hice hoy, a ver si sale, fíjense, y se ve la mandíbula con forma de ángulo, espero que se larga de nuevo, no, perdón, con forma de ángulo, y la punta está separada. Y esa punta separada de la mandíbula es el gap que tiene que tener la mandíbula para decir que no hay una retrognatia. Ejemplo de retrognatia, van a ver que no hay ninguna duda que en el corte sagital es una retrognatia, si pueden tirar los ángulos, tienen los diámetros que quieran con respecto al polo, al frontal y el mentón, y van a ver que está tirado, pero si miran el maxilar la mandíbula está entera y no hay gap en la mandíbula, o en este caso,
donde es un feto polimalformado con ADN normal, vean la mandíbula entera y el maxilar inferior entero también. Evidentemente no tengo huesos nasales y esto fue una paciente cuyo diagnóstico no tuvimos porque, bueno, no lo tuvimos. Desapareció. Hacer diagnóstico de labio leporino en primer trimestre, sobre todo en semana 12-13, a mí personalmente me cuesta. Pero tratamos de buscar, por ejemplo, en ciertos cortes, cierta discontinuidad que haya en el hueso nasal. Y esa discontinuidad en el hueso nasal nos puede hacer sospechar que algo está pasando en la fisura en el hueso palatino. Sí, en semana 14-15 uno puede llegar a ver, o 16, como la imagen esta de abajo, ve claramente un labio leporino o una hendidura, o en este hueso donde el triángulo retronasal está totalmente alterado y también tenía ese feto una fisura labio palatino. Fíjense que esto es interesante, que en el cuello podemos medir todo lo que queremos, porque es el corte de la translucencia nucal, y ahí vamos a ver la mandíbula entera, vamos a ver el maxilar, maxilar superior, el hueso nasal, y fíjense que, como les expliqué anteriormente, a veces está ligeramente dividido, y si está ligeramente dividido es por la presencia del hueso Böhmer. Pasamos a la columna fetal. Y en la columna fetal, por eso está el dibujito del esqueleto caminando. En la columna fetal lo que vamos a tratar es mirarla en el corte longitudinal y tratar de mirarla en el corte transversal. No solamente buscamos la columna fetal a ver si hay alguna disrafia por un mielomeningocele. Vamos a buscar columna fetal interpretando a ver si cada, entre comillas, mitad del cuerpo vertebral se corresponde con mitad del cuerpo vertebral, tanto por el vía longitudinal con la vía transversal. Y ahí vamos a verlo también, que es muy interesante, verlo por vía vaginal, y en la vía vaginal, fíjense que acá hay un riñón y el riñón está ecogénico, no encontré muchas medidas, pero bueno, de riñones ecogénicos eso lo voy a explicar después. Fíjense que uno recorre la columna por vía vaginal, tanto en el corte transversal o en el corte longitudinal, y va a poder decir si este feto tiene alguna patología en la columna vertebral. Y ahí tenemos una escoliosis temprana en un feto de 14-15 semanas, o en este embarazo gemelar, donde habían hecho ADN y un feto estaba normal, y el segundo feto tenía una displasia esquelética que, bueno, se perdió, no le hicieron la raíz CGH, fue a Estados Unidos. Fíjense, también tenía una ausencia de vértebras, fíjense cómo hay una escoliosis distal también, y bueno, ese embarazo se perdió porque una reducción de ese embrión de 15-16 semanas. Esto fue obtenido en la época estos de Bronstein, que me lo cedió en semana 13, él encontró esa imagen de hemivértebra. Yo no le creí, hasta que, no hace mucho tiempo, en una paciente que lo vamos a ver después, que es una triploidía, contando las vertebritas, hay una vértebra que no se correspondía con la del frente. Anunciar esto y decir que es una hemivértebra es poco correcto. Pero en estos casos, de un embarazo de 15-16 semanas, o un poquitín más, donde vemos bien los diafragmas, y vemos claramente la presencia de cuña en una vértebra, esto es una imagen de un embarazo temprano con una hemivértebra, y uno tiene que informar esto en el informe de la paciente. Cuando vamos al tórax fetal, hacemos un corte longitudinal del tórax fetal, tratando de ver el diafragma, y vamos a un corte transversal de ese tórax fetal. Y en el corte transversal de este tórax fetal vamos a encontrar los dos pulmones y ver el corazón. Y fundamentalmente, inicialmente, en el corazón, corte de 4 cámaras. También, si es un poquito más grande, ustedes pueden ver el diafragma y tratar de ubicar el estómago, si el estómago está por debajo o alto arriba del diafragma. Es difícil encontrar una hernia diafragmática arriba antes de las 12 semanas, y hay una explicación fisiopatológica. Antes de la semana 12 hay una hernia fisiológica, y parte del intestino va a esa hernia fisiológica, por lo tanto el abdomen no tiene tanta compresión o está más descomprimido. Cuando las vísceras entran, se produce un aumento de la compresión y el estómago puede pasar a el tórax.
Y entonces en el tórax vemos los campos pulmonares, el izquierdo, el derecho, y aparte de eso vamos a tratar, vemos la homogenicidad de los campos pulmonares. No he visto temprano, es muy difícil para mi criterio que en semana 13 poder ver MAC, algún quiste pues me imagino que se pueda poder ver bien grande, pero de ecogenicidad no, eso vamos a hablar después con las discutidores si han tenido experiencia. Sí se puede ver claramente corte de 4 cámaras, y cuando vemos corte de 4 cámaras, eso bastante satisface. Que el feto tenga un corazón biventricular, que antiguamente era bastante, ahora es poco, pero aún no lo satisface. Y entonces, también vamos a encontrar si el corazón está desplazado, en una semana 15, 16, ver una hernia diafragmática, tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal. Lo primero que tenemos que ver ante un corazón desplazado, no roto el eje, desplazado hacia a la derecha, es si no está en presencia del estómago, buscamos el estómago, no está en el abdomen, está al costado del corazón, hablamos de hernia diafragmática. También hacemos ecodoppler color y hacemos corte de 4 cámaras y salida de los grandes vasos. Ahí tenemos la B invertida, lo que sería posteriormente el corte de 3 vasos tráquea, y es claro, donde uno puede decir, bueno, estoy satisfecho, veo que la salida de la aorta y la pulmonar se corresponden correctamente, y que no hay, probablemente no haya, ¿cómo se dice? Transposición de los grandes vasos. Acá tenemos otro ejemplo de 4 cámaras, y también salida de los grandes vasos sin color, y ahí tenemos ahora, vemos el tabique biventricular, no vemos ninguna comunicación importante a nivel de la porción muscular ni membranosa de los ventrículos, y en este caso vamos a ver la salida de los grandes vasos, sobre todo la imagen de la B invertida y la salida de la aorta, y con eso uno realmente, si las encuentra, se encuentra francamente sospechoso. Hay gente que tiene muchísima experiencia en primer trimestre, no es mi caso con respecto al ecocardio del primer trimestre, y esto es muy importante, porque por la continuidad. De verdad, sospechan esto y posteriormente lo van a continuar con ecocardiografía de segundos niveles un poquito más avanzados. Otro ejemplo más, tienen el color para ver si es biventricular, y corte de 4 cámaras, esto es muy reciente, esto de ayer, para rellenar un poco la charla, se ve claramente el corazón con las 4 cámaras. Vamos al abdomen fetal. El abdomen fetal lo tenemos que ver en el corte longitudinal y en el corte transversal. Fíjense los riñones en la imagen de abajo, los riñones son ecogénicos, y ahora vamos a explicar por qué. Corte longitudinal y corte transversal. Longitudinal, este es un medio coronal, sagital y transversal. Y en ese abdomen vamos a ver la presencia del estómago y la presencia de la vejiga pequeña aquí. A veces las vejigas son un poco más grandes, que ahora vamos a charlar. Tratemos de hacer lo mismo que hacemos en el segundo trimestre. Busquemos el estómago, vayamos al tórax, busquemos hacia abajo. Fíjense que muchas veces los riñones a esta edad gestacional son ecogénicos. Y muchas veces tienen dilatación, no se dice más pilectasia, me enseñaron el otro día, sino dilatación proximal de la vía pielocardicial o de la vía ureteral, pero son de menos de 1,5 milímetros, y no le tienen que dar realmente trascendencia si la ecogenicidad si el riñón es ecogénico, pero no máximamente ecogénico, porque si no estaría en presencia de un riñón displásico. Tienen el color si tienen, y cuando tiran el color, traten de buscar ambas arterias renales. Fíjense los riñones que antes les mencioné, ecogénico, con ligera dilatación piélica, y esto de ayer, no me gustó la imagen, pero ahí se ve un riñón ecogénico y otro riñón ecogénico en fetos normales, es decir, que no informan riñones ecogénicos, porque todos los chicos tienen riñones ecogénicos. Con respecto al abdomen, como expliqué anteriormente, antes de la semana 12, sobre todo 11.5, vamos a encontrar la hernia fisiológica. Esto cuando trabajaba, apenas volví del exterior y me dieron posibilidad de trabajar en este centro, y para lo cual agradezco, y la hernia fisiológica uno la puede documentar. Y vale la pena mencionar hernia fisiológica, lo único que vamos a hacer es asustar al paciente, si es hernia fisiológica, y sabemos que va a desaparecer. Si es muy prominente o hay mucho intestino, ojo al hilo, porque si estamos en semana 12 y es muy prominente y hay mucho intestino, pues probablemente no sea
Bueno, pero uno, hernia fisiológica, uno puede sugerir un control a las 2 semanas. Ahí está sacada la imagen en 3D, y fíjense, así como vemos en el segundo trimestre, en el primer trimestre también podemos ver la entrada del cordón umbilical, donde no hay ningún tipo de alteración en la pared abdominal. A diferencia de esto, en un embarazo de 15, 16 semanas, 17, estoy mintiendo, pero esto es un embarazo de 13 semanas, y esto es un paciente que tiene una translucencia gorda, y que por vía vaginal se ve bastante intestino dentro del cordón umbilical, y esto fue un falocele pequeño temprano. Otra vez las imágenes que les pegue, cómo tienen que entrar el cordón umbilical, no hace falta color, la otra imagen la pusimos para documentarlo de forma linda, y gastrosquisis. En el año 2005 yo trabajaba, también me dio, cuando volví al país y estaba muy desamparado, la doctora profesora Yana Boto me dio lugar a trabajar con ella, y fue el primer ecógrafo tridimensional que compramos, y se vio en semana 12 esta imagen, que en el primer momento no sabía lo que era, y a lo largo de los años me di cuenta que era una gastrosquisis, y fíjense cómo el cordón umbilical pasa por el costado de la salida de órganos, y esto es embarazo semana 12 con gastrosquisis, semana 15, fíjense cómo se ve muy bien el intestino ecogénico fuera del abdomen, en esta imagen, o una paciente con un limb body wall, se ve como hay una gastrosquisis también importante, y todo el intestino saliendo de la pared abdominal. Esto es lo que mostré anteriormente, no sé por qué apareció de nuevo acá, tendría que estar, que están los 2 riñones ecogénicos. Muy bien. Es importante, como les dije yo, que busquemos las arterias renales, porque si no están, es un embarazo un poco más grande, si no están, ojo al hilo, porque eso significa que pueden no estar, y si no están las arterias renales, no están los riñones. Y por más que tenga líquido amniótico, que en ese momento algo de líquido amniótico está producido por todas las membranas y todo lo demás, que el feto no pilla, entonces estamos en presencia de una agenesia renal. Y si tiramos color, esto es viejo, y si tiramos color y hay arteria renal polar, inferior, ojo al hilo y controlemos la dilatación piélica el día de mañana, porque el uréter lo que hace es montar por arriba de una y por debajo de la otra, y lo que va a producir es obstrucción ureteral por esas 2 arterias. Este es otro tema. La vejiga importante, nosotros la teníamos en cuenta en aquellas pacientes hacíamos estudios clínicos cromosómicos y decíamos, toda vejiga tiene que medir menos de 7 milímetros, hasta 15 milímetros se puede tolerar megavejiga o no, pero si de 7 a 15 el 50% desaparece, si no desaparece es Down. Y si tiene un ADN normal, hay que buscar la causa. Ninguna de estas va a ser una vejiga normal. Fíjense que en esta vejiga ya tengo... Era una sorpresa. En esta vejiga ya tengo las paredes engrosadas y tengo esta imagen. Y esta vejiga también tengo, no las paredes engrosadas, pero tengo esta pequeña imagen del ojo de cerradura. Y si yo tengo una vejiga más grande como es esta, y veo la imagen de la válvula uretral, y el famoso ojo de la cerradura en un síndrome de Prunbelli, fíjese que el estómago es pequeño, en semana 12-13, es un síndrome de Prunbelli. Pero sabemos si es vejiga o no, y tenemos el color. Si tengo las 2 arterias umbilicales a ambos lados, decimos que es vejiga, y el feto es portador, una mega vejiga, y si es varón, probablemente sea una válvula uretral posterior. Descansemos un rato. Esto de la época de Miguel Ariel, que es Creedence Clearwater. Bueno, miembros. No había nacido. ¿Eh? No había nacido. No había nacido poco. Miembros. Después voy a hacer una pregunta yo. Miembros. Hay que visualizar los 4 miembros. Y en los 4 miembros hay que mirar los 3 segmentos. Hay que visualizar las manos y los pies. Entonces, y yo le voy a dar razones por qué hay que visualizar todo. Cuando uno hace un scan morfológico, busquen cúbito y radio, busquen húmero de un brazo, húmero del otro, busquen, no midan,
busquen cúbito y radio, ya mirando con uno con otro, ya se van a quedar tranquilos, y cuenten los dedos. Es el mejor momento de contar los dedos, de hacer diagnóstico de polidactilia. Los fetos no están a esta altura así, no tienen el desarrollo de toda la mano, entonces podemos contar fácilmente los dedos. Y si tenemos 3D, también podemos ayudarnos con 3D. ¿Por qué hay que contar? Porque uno cree que cuenta bien en un screening del primer trimestre cuando trabaja apurado y no mira. Y después tener la sorpresa cuando la paciente viene a un scan morfológico del segundo trimestre donde falta un bracito. Y realmente es una amelia importante y entonces la responsabilidad fue mía, exclusivamente, porque no vi bien los brazos. ¿Ok? No pasó nada, por suerte, pero eso nos lleva a que este error mío, a la gente joven, no cuesta nada mirarle los bracitos cuando hacemos un screening de primer trimestre. Y ahí podemos contar los dedos perfectamente en las manos y saber si tiene 5 dedos. Faltan 2 dedos, falta un dedo más, Miguel, ¿lo viste ahí? Falta un dedo más porque River ganó 6-0 ayer, y falta un dedo, hay 5, tendría que haber 6, ¿ok? En toda la foto, ¿de acuerdo? Pero uno ya puede hacer diagnóstico de polidactilia en ese momento. O en esta imagen, esta es una imagen característica porque esta paciente vino de Gualeguaychú en plena ¿cómo se llamaba? Cuando cerraron la ruta, y entonces el bebé hizo eso como queriendo decir que no le gustaba. Y después se lo hizo una remera, una agitadora de la papelera. Y bueno, uno puede contar los dedos también, y cuenten los dedos. Y lo pueden contar en 2D, no hace falta tener todas las imágenes, y van a contar los 5 dedos, y a las pacientes eso les gratifica, porque parece que les importa más los dedos que otras partes del organismo, y bueno, podemos llegar a estudiar la manito del bebé. Y ver la orientación de la manito del bebé. Esto es una trisomía 13, que tenía un clench hand, y bueno, era rígida la imagen, o en este caso, paciente que había hecho ADN, es el mismo caso de la microretrognatia, donde se ven esa manita así, y realmente no había miembros, no había huesitos, los pies estaban unidos abajo, único, y la paciente, fíjense, la cara es una cara rara, no tiene nariz, se ven los 2 orificios nasales, se perdió el diagnóstico, no se pudo estudiar el diagnóstico. Correspondía ahí a ese caso, después de un ADN normal, a una raíz CGH. Paciente con ADN normal, donde se ve una amelia a nivel del codo, o hay que estudiar los pies, otra vez miramos a tibia y peroné de los 2 pies y los 2 fémures, y vemos los pies. No sé si es fácil contar los dedos de los pies, pero sí van a poder saber la orientación de los pies, y saber si esos pies tienen alteración con respecto al ángulo en relación a la pierna o no. Como en este caso, bueno, esto es una imagen de 15 semanas, donde veo un poquito más, veo los pies en 3D, pero ahí vemos 2 pies normales, pero en la imagen de acá arriba yo veo un pie, que la planta del pie la veo en el eje longitudinal de los huesos largos, no hay ninguna duda. Diagnóstico, pie-bot. Y acá tengo 2 pie-bot, la planta del pie, igual que en la planta del pie se ve paralela a lo que es la longitud, el corte longitudinal de la pierna. Otro pie, imágenes más viejas, fíjense que se ve claramente los 2 huesos, y si ven el pie de frente, no hay ninguna duda, pie-bot. En un feto polimalformado, un pie-bot bilateral. Y en este feto, con una banda amniótica, con ADN fetal, se ve una amputación de una pierna por arriba del tobillo, y el otro pie-bot. ¿Ok? El pronóstico de este bebé, por esta banda amniótica, bueno, no lo supimos porque estas pacientes generalmente desaparecen de la consulta. Con respecto al cordón umbilical, que estas imágenes son muy lindas de graficar, ustedes tienen que buscar cordón umbilical. Yo les propongo contar los vasos del cordón umbilical a ambos lados de la vejiga. Contar el cordón umbilical en cordón libre es muy difícil. Ahora bien, si ustedes encuentran que falta una arteria umbilical, no se jueguen la vida. ¿Por qué? Porque a veces uno no ve los 2 vasos umbilicales y está.
o uno más ancho que el otro y no lo ve, pero están. Y entonces la paciente se vuelve loca porque tiene un cordón umbilical con una arteria umbilical única y no lo es, y después con toda la parafernalia que los obstetra, que le pide, que no le pide, y le volvemos loco al embarazo. Si ustedes la tienen y ven, si ustedes ven las dos arterias umbilicales, las informan. Si no las ven, la van a controlar en el scan fetal o antes también, y cuando hagan el scan fetal van a poder ver si hay una arteria umbilical única con todo el síndrome de la arteria umbilical única, que no es muy importante, es el 1.5% de todos los embarazos, para ver si se haya alguna patología asociada. Y posteriormente, esto es viejo, ver los genitales externos, a las pacientes les encanta, a los obstetras también, a los médicos de ecografistas nos encanta decir si quieren saber el sexo, y le decimos en 82% de las chances, según el trabajo de Meissner, en lo que yo estoy viendo es certero, y entonces medimos el ángulo, y el ángulo, saber si es un ángulo perpendicular o son dos líneas paralelas, decimos que varón o nena, realmente no tiene ningún tipo de importancia. ¿Ok? Salvo aquellas pacientes ligadas al sexo, y si están ligadas a los varones, si es una nena, tiene valor, y si no, no. Yo les dije que todo no es feto, hay placenta. Y hoy día, yo que tengo cierta necesidad de hablar continuamente de alteración adherencial, uno puede hacer diagnóstico de alteración adherencial, embarazo en cicatriz tempranamente. El primer caso de acá arriba es un embarazo en cicatriz exofítico, y estos dos es un acretismo placentario, pero fíjense que es temprano una alteración adherencial, porque la cara es de un feto de 12-13 semanas. Entonces les propongo, y acá hay Lagos, que si tiene una paciente con una placenta previa, con antecedentes quirúrgicos, hágale transvaginal. Aunque el obstetra usted no tenga miedo, hágale transvaginal, porque van a poder hacer detección temprana de alteración adherencial. Estamos hablando en semana 12 o 13. Háganme caso. Esto también a veces uno tiene que estudiar todo el bebé, paciente que ha hecho un ADN fetal, esto es del año octubre del año pasado, paciente con ADN fetal, todos los que conocen ecografía van a ver a este muñequito, donde tengo cabeza grande, esto no es un subus, un cuerpo chiquito, subus para los más viejos, jóvenes, es un caramelo, que tenía un muñequito en la publicidad, un muñequito negro con mucha cabeza y poco cuerpo. Esto es conductus venoso reverso, una traducencia nucal normal, el feto con una longitud craneocaudal muy pequeña, con una fribeta baja y una papa baja, a pesar que el ADN había sido normal, con una fracción fetal en el límite, sugerimos que esto podría ser una triploidía de tipo diginia por la bioquímica y por las características cromosómicas, y si se hace una punción, y la punción fue positiva para la triploidía. Fíjense la placenta de las triploidías diginias son muy, muy finitas. A diferencia de las placentas de las diándricas, triploidías diándricas, que son las molas parciales, que son placentas suculentas, con fribeta muy alta, que tienen imágenes líquidas, como conocemos a las molas, que es mucho, en mi época, cuando éramos jóvenes, veíamos mucho más molas totales que molas que actualmente. Ahora no se ven molas totales, no sé por qué. Y esto es una mola parcial con un feto más grande. Fíjense que el fémur correspondía a 15, 16 semanas, diagnóstico de mola parcial con un feto con malformaciones, con una fribeta muy, pero muy alta. Diferente a esto, fíjense, esto es en semana 14, porque el abdomen es semana 14, y yo veía esta imagen. La imagen era limitada, y esta imagen limitada, lo charlamos con Lucas, esta imagen limitada era una displasia mesenquimatosa, no era una placenta, una mola parcial, y esa displasia mesenquimatosa a veces se asocia con restricción de crecimiento. Esta por suerte anduvo bien, y la evolución fue normal. Esto fue sábado en semana 15-16, donde hicimos 3D también, había bastante líquido, y se veían esas tres imágenes en la piel, y yo realmente no sabía qué era, hasta que fue evolucionando. Era un quiste de sacrococcigio, de esos que se meten primero dentro del tipo 2, que se mete dentro de la pelvis y después salen hacia la piel, y bueno, el chiquito, el pronóstico fue bueno. Entonces, medimos todo, translucencia nucal, y esto está sacado de una charla que dio Katia Vilardo, presidenta actual de ISUO, donde miren toda la cantidad de patología y mucho más de chicos que tienen translucencia nucal aumentada, pero con cariotipo normal.
Entonces, si yo me baso solamente para sacar Down o 18 o 13, voy a perder un montón de patologías asociadas. Y más ahora, con el tema de ADN fetal. Hago ADN fetal. Este señor, que se llama Dennis Law, que tuvo la virtud en el año 97 de poder detectar presencias de pedacitos de ADN de cáncer, de un cáncer en sangre periférica en cualquier persona, mujer o varón, dijo, si hay pedacitos de ADN de cáncer en circulación general, ¿por qué no lo voy a tener en una mujer embarazada que tengo, no un cáncer, pero tengo la placenta? Y así, en el 2008 descubrió que el 5 al 10% de la sangre de la mujer embarazada a partir de las 5 semanas, pongámosle 9 semanas de embarazo, es de origen placentario. Y se hizo famoso. Y ganó mucho dinero. Y realmente creó esto que realmente capaz que le merece el día de mañana un Nobel, porque realmente fue el avance después de la esclerocencia nucal, el ADN fetal más importante en diagnóstico prenatal, pero se hizo mucho más famoso a partir de hace 3 años, cuando se encontró con esta persona que no tenía barba en ese momento, y me personé, porque realmente es un gusto charlar con este señor. Entonces estamos en la época de ADN fetal, y Kipro Nicolaides y Gil y Quesada determinaron que es verdad, el ADN fetal es mucho mejor que el screening del primer trimestre, que a pesar de que tenga baja fracción fetal, hay que considerar el riesgo a priori, que sirve para población de alto riesgo y bajo riesgo, pero eso no significa, esto lo dijo Nicolaides en el 2016 o 2015 en Dinamarca, sentado en una mesa, y dijo, ojo que el trabajo de ecografía no se va a perder, porque los mosaicos en las placentas existen, y porque los fetos pueden tener un montón de patologías más que no son trisomía 21. Y entonces, es deseable, dice, de tener una ecografía de alta resolución y alta calidad, incluyendo la TN, que no solamente es un marcador de trisomía, sino para un montón de patologías más. Es decir, aquel obstetra que diga, hizo ADN y no hace falta translucencia nucal o screening del primer trimestre, tenemos que educarlo. Y entonces aparecieron un montón de artículos que dice cuál es el rol de la ecografía en la época del ADN fetal. Y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, o la ISUOC, o la Asociación Americana de Medical Genetics, determinaron varios ítems para el uso de ADN fetal. Aquellas mujeres que han hecho ADN fetal y el screening negativo, hay que hacer una ultrasonía entre la semana 11 y 14. Ya sea por vía abdominal o vía vaginal. No hace falta calcular el riesgo para las trisomías, porque la sensibilidad y la especificidad del ADN fetal es superior. Pero sí hay que medir la TN y percentilarla. Si yo veo una malformación ahí y no ha hecho ADN, no hace falta hacer ADN. Si yo veo una malformación en el primer trimestre, no hagamos cariotipo tampoco. Hagamos una raíz CGH. Con respecto a los gemelares hay que discutir bastante. Si yo tengo poca fracción fetal de ADN, esto es lo que dicen, ojo que pueden deberse a varios problemas. Fundamentalmente que sea una trisomía 18-13, otra puede ser una disomía uniparental, y otra la obesidad. Si yo tengo una obesidad mórbida, las imágenes que voy a obtener para hacer un screening del primer trimestre, la mayoría no va a pasar la auditoría que tenemos que hacer todos los años. Entonces las pobres gorditas van a tener 2 problemas. El ADN no va a alcanzar por la fracción fetal y las imágenes que vamos a obtener tampoco son las mejores. También se pueden estudiar todos los cromosomas, pero la chance de falsos positivos es mayor, igual que también podemos estudiar ciertos pedacitos que se pierden de genes cuando se produce la aplicación de genes dentro de los cromosomas, que van a perder o a veces ganar copias de variante, que si son las microdeleciones o microduplicaciones, porque pueden tener falsos positivos porque son patologías muy poco frecuentes. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta que si yo tengo un primer trimestre o un segundo trimestre, y otro día discutimos esto en SADIP, que tiene un foco hiperecogénico, o tiene un quiste de plexo coroide, no hablo de epileptasia, o quiste de plexo coroide, y tiene un ADN normal, considerémoslo variante de lo normal.
Eso es importante a tener en cuenta. Por otro lado, estas sociedades científicas tan serias dicen que la fracción fetal baja no se recomienda la restricción. Nosotros el año pasado en SOGIO presentamos, después de 6 años y medio, 6.500 casos y monedas de ADN fetal, y tuvimos 254 casos trabajando con diferentes empresas, y tuvimos 254 pacientes sin resultado, de las que mandamos a hacer extracción fetal. En 170 se obtuvo muestra, en 54 no se obtuvo muestra. Es decir, que el no resultado nuestro en 6.500 pacientes fue del 1.6%, que es lo que dice hoy la literatura. Antiguamente decían 3%. Entonces lo que dice Nicolás en el último ateneo que dio un domingo fue: ¿qué pasa si yo tengo un ADN fetal sin resultado? Le hago una ecografía detallada. Si la ecografía es normal, repito el ADN fetal. Si la ecografía es anormal, mando al estudio invasivo. Si cuando repito el ADN fetal me da normal, lo olvido. Si da anormal el ADN fetal, en la segunda extracción, hago un test invasivo. Y si falla nuevamente, y me valora a través de un screening de primer trimestre, que es lo que voy a hacer en estos casos. De esta manera, reduzco notablemente el gasto y el uso del ADN fetal a un 25%. Casos de ADN fetal que ya les mostré: paciente que viene a hacer un ADN fetal, chocha, contenta, y le encontramos en semana 9 anencefalia. En algún lugar, en Buenos Aires, le hubieran hecho ADN fetal, porque el chiquito, nosotros no. El chiquito puede tener aparte alteraciones cromosómicas. Generalmente las anencefalias no se deben a alteraciones cromosómicas, entonces decidimos no hacerlo, hablamos con el obstetra. Paciente con ADN fetal normal, free beta y papa normal, con ductus venoso reverso, regurgitación tricuspidia y translucencia nucal aumentada, hueso nasal presente, síndrome se mandó a estudiar, se hizo un array, era un varón, síndrome de Noonan. Paciente ADN fetal normal, con translucencia nucal de 4.2 y linfoceles, paciente con síndrome de Noonan. Paciente con translucencia nucal de 3.9 después de un ADN normal, ductus venoso reverso, paciente con cardiopatía. Entonces, paciente con, ya la vimos esta, ADN normal, contenta la señora, vino a hacer el screening del primer trimestre, un bebé que no tenía una amelia muy importante, o aquella que tuvo una banda amniótica con el resultado anteriormente normal, que mostramos, paciente con ADN normal y encefalocele en semana 13 o 14. Y esto es más interesante. Paciente que hace las cosas como tiene correctamente, como si estuviésemos en primer mundo. Paciente que viene a hacer un asesoramiento preconcepcional. Mujer 29 años, marido 42 años, ella tiene ascendencia española y portuguesa, la mujer tiene ascendencia francesa, antecedentes familiares no, la mujer nada, y el marido dice que hubo cáncer o trastorno hematológico, pero no sabe cuál. A las 12 le pide un cariotipo, los cariotipos son normales. A las 12 le hace un test de portadores de mutaciones genéticas, de 300 enfermedades con 1.500 mutaciones, y se le ve que el hombre tiene un déficit de carnitina, pero la mujer no, así que el matching cross iba a dar negativo, el riesgo de descendencia es de 1 en 5.500 y iba a ser portador. Hace la primera ecografía, hermoso el bebé, cinética cardíaca normal. La paciente decide hacer ADN fetal normal, sexo masculino, paciente contenta. Paciente que viene a hacer ADN, screening de primer trimestre, encuentro el feto muerto, y este es el feto de la pseudohemivértebra, con translucencia nucal aumentada, pero el feto muy cabezón, con cuerpo chiquitito. Recibo la bioquímica, free beta y papa por debajo de 0,5 mol, muy bajas. Se aspira este feto, se realiza una histeroscopía.
Nosotros cuando fetos muertos hacemos embrioscopías, tenemos a chance, sexo masculino, y se veía sindactilia. El embrioscopista dijo, que es un histeroscopista, dijo, ahí fíjense en la sindactilia, el feto tiene una hidrocefalia, no era el feto cabezón, con cuerpo chiquitito, sexo masculino. Obtiene muestra de placenta para cariotipo, y el cariotipo dice sexo femenino, normal, después de, no sé, 20 metafases, e informa que podría estar contaminada. Obtenemos material del feto y hacemos un estudio de secuenciación nosotros tenemos esto y hacemos secuenciación genómica con Corion-Gen de material del feto, y mostró, en este caso se pudo determinar triploidía de tipo diginia, que era lo que pensamos nosotros, por las características ecográficas y por las características de la bioquímica. Y esto es la corrida de la secuenciación. Fíjense que si hubiese sido diándrica no lo habían podido diagnosticar, porque tengo toda la misma cantidad de material genético de los mismos cromosomas, así que todos son iguales. Si yo lo hubiera hecho el ADN con SNPs, si hubiera sido diándrica probablemente lo hubiera encontrado, porque generalmente las diándricas tienen fracción fetal alta, pero las diginias tienen fracción fetal muy muy baja, por lo tanto hubiera dado no resultado. Y ahí vamos a encontrar un trabajo inicial, esto del año 2013, de Nicolaides, que mostró cuatro casos de diginia, de triploidía, de los cuales hizo el cálculo 8 casos. 4 casos de diándrica las diagnosticó con ADN, pero la diginia no las pudo diagnosticar, 3 no fallaron, una diagnosticó. ¿Por qué? Porque la cantidad de fracción fetal o la cantidad de ADN fue baja. Después aparecieron un montón de reportes, de estudios hechos con mecanismos de secuenciación, donde no le habían hecho ecografía del primer trimestre y se llegaba con feto vivo a semana 15, 16 o scan fetal, donde describían la presencia de triploidía, y en este caso llegó a semana 21 con el scan fetal, se punzó y la punción dio triploidía. Entonces, ADN implica una extraordinario método de screening. Eso no implica que no sigamos haciendo ecografía. Pongamos todo el empeño en ecografía, y si no le ponemos pasión a la ecografía, lo que hay que hacer, esto lo saqué en España, hay que cambiar de profesión, ¿okay? O no dedicarse a la ecografía. Bueno, muchísimas gracias a todos y perdón por lo largo de la charla. Bueno, excelente, Mike, excelente. La verdad, muy buena charla. No nos pareció larga porque se hizo súper entretenida. Un público muy interesante. Veo nombres para que sepas de mucho renombre, Mike. La nombraste también a la profesora Boto y te mando felicitaciones. No siempre le agradezco a Liliana Boto. No, ella no me quiere tanto, pero yo... Pero fue la primera persona que, estando en el exterior, y esto hay que reconocerlo, igual que Mario Palermo, estando en el exterior, que yo estaba pasando un momento muy feo, me dice, hay lugar, pobrecita, me había pasado con el ecografista de ella, no importa, hay lugar, y bueno, me fui a trabajar con ella y... Bueno, yo en principio te felicito, una charla excelente, un tema... Ahí Liliana Incluso, dice que sos un ella hijo mi mentora, pródigo. sos un hijo pródigo, Mike, sos mi mentora. Bueno, ya que estamos acá con el tema de la profesora, la doctora Liliana Boto, les cuento lo siguiente, perdón, después va a pasar el tema de las preguntas, y yo mismo quiero hacerte varias preguntas, Mike, o algunos comentarios. La próxima semana, el próximo miércoles, y vos hiciste referencia a Soso Olavarría, Alberto va a dar una conferencia el próximo miércoles. El tema es evaluación integral de la madurez fetal, y además de que es un lujo tenerlo, Alberto, como fue un lujo tenerte hoy, Jorge, Mike, va a ser otro lujo tener de
panelistas, a la doctora Liliana Boto y al doctor Daniel Aguirre, que tiene algunos temas algunos conceptos para aportar también sobre el tema de madurez fetal. Así que están invitados el próximo miércoles a esa conferencia. Perdón. Yo te quisiera... Acá hay una pregunta interesante. A ver. Dale. Andrea Glassman dice, ADN negativo. Primer trimestre, medimos fribete y papa. Hoy día leí un mini comentario que lo presenté en la charla que di para Venezuela. Un mini comentario de Howard Cockle. Howard Cockle, creo que se pronuncia así, fue un expresidente de HPD. En todo el mundo el ADN está bajando de precio. Y en todo el mundo la bioquímica es cara. La bioquímica sirve, a mí cuando yo tengo un ADN y sé que el feto está divino, sí, la doctora tiene razón, yo no pido. Pero lamentablemente la papa sí me sirve, porque hacer PGLF aquí es caro, y la papa me sirve para hacer el cálculo de preeclampsia. Entonces, va todo en el conjunto, pero yo no le doy trascendencia. Pero esto hay que explicarle a la señora que hace un ADN, que va a hacer un scan morfológico, no va a ser un screening nuevamente. Va a ser un scan morfológico y un screening de preeclampsia. Entonces es importante tener en cuenta eso. La pregunta es muy buena, ¿ok? Pero bueno, nosotros sí pedimos. Mike, otra pregunta que quedó perdida en el chat de saludos y agradecimientos y comentarios. Gracias por tu conferencia, la verdad que muy interesante. Siempre es interesante escucharte, así que te agradezco yo también. Pero quedó perdida entre medio, así que te la traslado. Preguntan, ¿qué experiencia tenés en la sospecha de agenesia de ductus venoso en el scan temprano? Perdón, de agenesia de cuerpo calloso. Bueno, por lo que yo... El grupo israelí que dirige Malinger empieza a estudiar ellos. A partir de semana 16, 15, dicen que empiezan a ver sospechas de agenesia de cuerpo calloso. No se olviden que el cuerpo calloso no es que se instala así. El cuerpo calloso empieza de la parte de la rodilla, un poco hacia adelante y un poco hacia atrás, en función del tiempo. Yo estaba convencido que no podíamos diagnosticarlo hasta la semana, decía, 23 o 20, qué sé yo. Pero yo no tengo experiencia. Aparte, en primer trimestre, semana 14-15 no debe ser fácil. No es fácil. Capaz que 17-18 en mujeres flacas podemos llegar a ver cuerpo calloso. Y sobre todo por vía vaginal. Ahora, que no lo tenga, yo no puedo rotularlo. Hay muchos amigos acá. No puedo rotularlo de agenesia de cuerpo calloso. Claro, me parece, ¿no? No sé, ¿vos qué pensás, Carolina? Perdón, Mike, justo se me cortó la conexión y la última parte no te escuché. Claro, de lo que primero que yo lo vea en semana primer, 17, está bien, lo veo. Pero que no lo vea, decir que no lo tiene... Eso. No, en primer trimestre seguro que no. No, yo no lo sé evaluar tampoco. Y en segundo trimestre, así temprano, coincido con eso que acabas de decir. O sea, si lo ves, perfecto, pero si no lo ves, como que no sé si me animo. Es un poco también lo que pasa con el bebé, cuando es muy chiquito el bebé, puede parecer hipoplásico, a lo mejor no completó el rollo y uno no termina de verlo hasta un poquito más grande. Entonces, emitir juicio o diagnóstico por una visión parcial cuando el bebé es muy chiquito, creo que no, coincido que no correspondería. Yo no leí la última guía de ISUOC con respecto a neurología. La tengo ahí para leer, pero no tuve tiempo, porque estuve preparando la charla para Miguel Ariel. Entonces... No, de todos modos yo coincido con el cuerpo calloso. Yo no sé si dice que hay que buscarlo. Hasta ahora, en ningún lado dice que hay que buscarlo. Yo busco todos los cuerpos callosos. Pero por experiencias individuales, ¿se entiende? Todos tenemos experiencias individuales de no buscarlo y después que no esté. Entonces, yo semana 21 o 22, cuando voy a hacer un scan fetal, yo busco cuerpo calloso. Y si no está, lo vaginal, y si no está, la recito. ¿Ok? Pero hay que buscar.
pero el primer trimestre es difícil. Es un poco como lo que vos decías de las arterias umbilicales, que yo hago lo mismo que vos decías, trato de verlas a nivel paravesical, a las dos. En realidad, yo si veo una sola, lo que digo es, veo una sola, pero hay que reevaluar en el próximo control. Como para, sobre todo si por las dudas la paciente se pierde, no la sigo yo, que alguien chequee si tienen las dos arterias umbilicales o no, pero no la rotulo como arteria umbilical única hasta que no es un poquito más grande, ya en el segundo trimestre. Te hago una pregunta, Mike. Perdón. Perdón, terminaste, Carlos. No, le iba a hacer una pregunta, pero no tiene que ver tanto con el scan morfológico, sino con el ADN en sí. Es una duda mía. Me pasó con una paciente, por eso aprovechaba que lo tengo para preguntarle a ver qué opina él. Una paciente que se hace, una paciente joven, su segundo embarazo, y se hace un screening de primer trimestre con laboratorio, un screening completo, le da un riesgo de 1 en 8.000 para trisomía 21, algo por el estilo, muy bajo. En segundo trimestre le encuentro en la evaluación morfológica un foco cardíaco ecogénico y quistes de plexo coroideo. Entonces, la obstetra le sugiere hacerse un ADN fetal. ¿Coincidís con ese criterio? ¿Te alcanzan dos marcadores menores? El otro día para pedir en ADN? SADIP, no estuvieron en SADIP, pero el otro día no. En SADIP, Martín Orenstein presentó esto mismo, y se discutió mucho, hubo 15 minutos de discusión, si aquella paciente que ha hecho un ADN fetal, yo lo que dije hoy es real, no hay que hacer nada más. Si yo encuentro estamos hablando de ADN, no estamos hablando de screening de primer trimestre. Claro, no es lo mismo. El screening de primer trimestre tiene un valor predictivo positivo bajo. El ADN tiene un valor predictivo positivo alto. El screening del primer trimestre está relacionado no son todos Miguel Ariel haciendo screening del primer trimestre. No es así. Entonces, primero agarren el screening del primer trimestre y no todas nuestras imágenes, seamos honestos, nuestras imágenes son buenas, ¿no? Porque depende muchas veces de la paciente, del feto. Y entonces, pero bueno, uno se da cuenta si la translucencia es gorda o no. Y por otro lado, es bien claro lo que dicen estas entidades, que foco ecogénico y quiste de plexo coroideo, ADN normal no le demos bolilla. Diferente, screening de primer trimestre normal, y tengo un foco ecogénico, pero tengo un pliegue nucal 10,2, y tengo, olvídate del intestino, y tengo una pliegue nucal de 6,3, y tengo una ventriculomegalia leve de 10,4, con un screening de primer trimestre. Nosotros sabemos que la sensibilidad del estudio es la detección del 92% en el screening de primer trimestre. Ya ahí la cosa cambia, pero es individual. Por eso están lo que se llaman los sonogramas genéticos, que uno pone los valores en Perinatology o en algún lugar así, y te calcula el riesgo nuevamente. Pero estamos haciendo un screening sobre otro screening, que no es lo que dicen la gente que sabe estadística, que es así. Pero yo creo que, bueno, son datos individuales. Yo te comparto con vos screening del primer trimestre. Si las imágenes son buenas y tengo un quiste de plexo coroideo y foco ecogénico, uno cuando hace un scan morfológico, carrera, todos nosotros revisamos todo. Todos revisamos. Y entonces en el informe hay que aclararle. Yo tengo un informe especial para eso que dice, foco ecogénico, quiste de plexo coroideo, si tiene un screen, porque también podría pasar, si tengo un screen de primer trimestre muy bueno, el concepto es el mismo que el de ADN, porque el ADN detecta 99 y esta 92. Si tengo uno muy bueno, esto puede ser variante de lo normal. Entonces, no justifica el diagnóstico prenatal, pero hay que escribírselo al obstetra. ¿Y qué dio? ¿Hizo ADN? Hizo ADN. Y dio normal. Normal. Me parece trisomía 18. Pero bueno, cuando la paciente tiene la posibilidad de hacer el ADN, uno no pierde demasiado. El problema es cuando no es accesible, cuando ya hay que hacer algo invasivo para diagnóstico. No me alcanzaba con esos dos marcadores para hacer una indicación. Ves que si uno lo pone, esos dos marcadores, el foco ecogénico tiene un Lalique Radio de 1.
Que lo tenga o no lo tenga no cambia. El quiste plexo un poquito más. Pero, entonces valoremos cuál es el riesgo de tener un bebé con patología y el riesgo de aborto con punción, que es bajísimo, porque todos que vendemos ADN, en algún momento determinado, alguien dice, yo no. Alguien dice, fui a hablar muchas veces de ADN Rosario, alguien dice, bueno, hay un riesgo mínimo, pero hay riesgo. Y ya eso la paciente lleva a hacer ADN. El riesgo es mínimo, es 1 en 500. De abortar con una punción o en el centesio, biopsia corial, es muy bajo. Entonces, eso hay que decírselo. ¿Está? Un caso muy puntual, porque por ahí no tiene que ver con lo macro de la charla. A propósito de algún caso que también vi, sobre esa displasia mesenquimatosa placentaria que mostraste, donde hay un segmento para los que por ahí no prestaron mucha atención en la imagen, muy buena foto esa parte de una masa, un segmento de masa placentaria normal y un área francamente heterogénea, con área de aspecto muy limitada, chiquito, etc. Tiene un límite Sí, exacto. sí, perfecto. Bueno, pero para la gente saber que también hay una mayor probabilidad, hay que mirar bien el feto, porque hay un mayor riesgo de Becky Widman en ese Claro, tipo. perdón, sí. No, Claro. bueno, yo sé que vos lo sabes, pero te quiero No, decir, no, no, no. para que la gente diga, no, pero el feto está normal. Ojo que los signos ecográficos en el feto de Becky Widman pueden aparecer más bien tardíos, ¿eh? Entonces también seguir mirando y decir, no, pero el presente al principio no tiene nada. Y en el fin del segundo trimestre empiezan a aparecer hasta la macroglosia, el feto macrosómico y un montón de tumores. Claro, lo que sea. O sea, hay que prestar atención a eso. Y la otra cosa es que vos dijiste que no se sabe por qué estamos viendo más, es porque estamos haciendo, todo el mundo está haciendo mejores ecografías, menos nosotros dos, Mike, pero el resto sí, que se ve más bump corial en el primer trimestre en la ecografía transvaginal. Vos sabés que no encuentro, si bien hay algunos artículos, ¿qué mayor riesgo tiene, si bien hay mayor morbilidad, pero de asociación con cromosomopatía, neoploidía? Nada, porque es un hematoma. Pero ¿por qué hay mayor mortalidad? Porque se detiene, porque el hematoma es punto, no se sabe. No sé, hay que ver si está cerca del cordón o no está cerca del cordón. No sé. Sí. Ahí hay cordón, no sé si hay cordón. Entonces, nosotros hicimos en 3 pacientes, obtuvimos material cromosómicamente normal, así que cariotipo normal. No. Pero yo tampoco, bueno, no sé. O capaz que forma parte de un estudio de una cromosomopatía del feto, no sé. Después hay una pregunta interesante. ¿Hace morfológico en semana 18 o prefieren más tarde? ¿Lo contestan ustedes o contesto yo? Vos, Mike. Bueno, hace varios años atrás, en un congreso del profesor Margulies, estuvo el doctor Timor Trish. Entonces hablaba del scan morfológico. Yo siempre fui una persona que me dediqué a hablar de marcadores. Mi mujer en una época me decía, ¿de qué vas a hablar? ¿De marcadores ecográficos de cromosomopatía? Era esto, íbamos con los slides a todas partes, ¿no? Pero, bueno, y este hombre dijo, no se apuren en hacer un scan morfológico de segundo trimestre. Ustedes, sobre todo los argentinos, porque van a perder un montón de patología que aparece en semana 21 o 20. Primero que el feto de la semana 18 no es lo mismo que el feto de semana 21 o 22. ¿Estamos de acuerdo de eso? Ha crecido un montón ese feto. Segundo, no hay ley en este, bueno, no sé si hay ley o no, eso puede hablar un poco Liliana Boto, pero hacer una ecografía en semana 18 para tomar conducta es lo mismo que hacer una ecografía en semana 21 para tomar conducta, para el que toma la conducta. ¿Me siguen? Si es que se genera el ILE y todo lo demás en semana 18, 21, cosas que no sé. No sé porque no entiendo del tema. Pero yo prefiero hacer realmente, y más si es una chica con un panículo adiposo diferente, más si no tiene un ecógrafo de alta resolución, más si es una paciente que tiene cirugías previas, más si es una paciente que se aplica heparina, o más si es una paciente que se pone cremas especiales, qué sé yo, traídas de afuera, que te sacan imágenes en el ecógrafo. Yo propondría hacerlo. Ok.
Ok. No, estaba haciendo una pregunta de Leo Lozada. Sacaría, lo haría la semana 22, 21-22. ¿Ok? Porque saco más información. Hay patología que no aparece hasta la semana 21-22. ¿Ok? Leo Lozada dice, importancia de tomar la presión del Doppler de las deuterinas. En el primer trimestre para mí es importantísimo. No lo metí hoy porque era hablar de preeclampsia. De hecho, lo hacemos a toda paciente que viene a hacer un screen del primer trimestre, tenga ADN o no tenga ADN, venga a hacer scan o no venga a hacer scan, le tomamos hasta la semana 13.6, le tomamos, salvo que sea gemelar. En el gemelar tengo otra explicación. Le tomamos la presión 2 veces de cada brazo. Lo ideal sería tomarlas en forma conjunta, es muy difícil, y medimos las arterias uterinas y con todos los antecedentes calculamos el riesgo de preeclampsia. Si el riesgo está aumentada al punto de corte que determina el cálculo de riesgo que ustedes están, hoy día se sabe que hay un porcentaje muy importante de patologías de futuras preeclámpticas que mejoran con la dosis mínima de aspirina 150 miligramos a la noche. Con respecto a las gemelares, no se puede hacer esto, Leo, lo que se aconseja en los gemelares es darle preventivamente a la noche 150 miligramos de aspirina a todos los gemelares. ¿Está? Bueno, Mike, hay muchas preguntas, hay comentarios. Yo personalmente tengo un montón de cosas, un poco a pedido de la plataforma del Zoom. Que vamos a dejar las preguntas, nosotros las que están haciendo te las vamos a alcanzar. No. El que hizo la pregunta No, esto es cuadrede. El que hizo la pregunta de agenesia de cuerpo calloso en scan temprano es Sergio Liendo. Habilitale el micrófono a Sergio Liendo. ¿Vos lo conocés, Miguelito? Sí, claro, por supuesto. Habilitate el micrófono, Sergio. Los saludo. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha con esa vocecita que tenés. A ver, ponete la cámara, que te queremos ver, no tengas vergüenza. Recién en una operación, pobre. ¿Qué experiencia tenés vos de primer trimestre y cuerpo calloso? Cuando cambié el aparato y empecé a tener mejor imagen de Doppler color, no sé, medio por capricho, gana de mirar o ver, empecé a buscar la arteria pericallosa. ¿A qué edad gestacional, Sergito? ¿A qué edad gestacional, Sergio? 12, 13 semanas. El problema está que no se ve siempre, y a veces se ve, otras veces no. Y es como decían ustedes, no se puede, si uno no lo ve, no puede decir absolutamente nada. Nada más que ponerse contento cuando uno la ve, nada más. Pero como vi trabajos que aparecía la arteria pericallosa, dije, por ahí había alguien con experiencia. Perdón, así como yo dije que mi mentora fue la doctora Boto, el mentor del doctor Liendo soy yo. ¿Correcto? Sergio. Totalmente. Okay. Sos más que mi mentor, como mi padre, lo sabés. Bueno, dejemos de decir pavada. Lo que no, a mí me llama la atención lo que estás diciendo, aunque haya trabajos internacionales, uno no ve el polígono en semana 13. No, ya sé. Y si no ve aparecieron trabajos. La pericallosa viene directo de la carótida interna. A mí me... Sin embargo, en algunas se puede ver, pero no me sirvió de nada verlo porque... ¿Vaginal o abdominal? Vaginal. ¿Volumétrica? No. Bueno, guardale, compartí las imágenes. Sí, pero en la mayoría no se ve. Me daba cuenta de que, a pesar de los trabajos que había leído, no me terminaban de servir. Para nada. Ahora, una preguntita. Con respecto a lo de qué es la translucencia interna y todo, ¿no sería también importante la evaluación del DBP? Claro. Sí. De hecho, pero todo está yo tengo un Chiari 2, el feto está chupado para abajo, ¿no? El DBP se va a achicar. Claro. Eso va a tener, fundamentalmente, que los ventrículos se achican, el DBP se va a achicar. Es así.
No vamos a tener todavía el signo del limón, y no vamos a tener en semana 13, en 15 ya vamos a poder ver cerebelo, pero en semana 13 no vamos a poder ver signo de limón, pero se va a chupar. Y la explicación de por qué pasa con el signo de limón es lo mismo. Esta es la que me doy yo, para abajo. ¿Tá? Así que bueno. Excelente la charla y excelente la infografía del signo del pulpo. En eso sí considero que yo soy tu maestro. Qué pavote que... Ok. Octopusus yendo. Sí. Bueno, ahora fuera de broma. Les quería contar Sergio Liendo, Miguel Ariel, el chiste que hizo Sergio Liendo porque tuvo un cálculo renal. No. Sí, bueno, pero eso seguramente conociéndolo también es extra webinar. Sí, porque es hincha de River. Bueno, los quiero, nuevamente te quiero agradecer, Mike, en nombre de Medigen, nuevamente agradecer al ingeniero Rato que estuvo organizando toda esta parte técnica para que toda esta conferencia salga como salió y que todo el mundo pueda participar. Hay muchísimas felicitaciones de todos lados para vos, Mike. Así que agradecidos también a todos los que se sumaron. Hay muchos amigos acá de Rosario también, obstetras, ecografistas, les agradezco. Hay colegas de otros países. Así que bueno, un webinar más de Medigen, que yo soy un desastre, pero elijo buenos conferencistas. Así que no, aprendemos siempre, aprendemos todas las semanas. Yo les pido a la gente que se cuide. Rosario está pasando por un muy mal momento en relación a la pandemia. La triste experiencia nuestra fue que empezamos siendo modelo en el país y de golpe entró el bicho, la gente enloqueció y esto es un desastre. Yo espero que estas cosas como que son una especie de oasis en el medio del estrés diario por lo que nos está pasando. Y les pido a la gente que se cuide, que no tome esto como una broma, que yo entiendo que hay situaciones económicas que a alguna gente le está pegando mal, pero hay que cuidarse. Es un lugar también para comentarlo, somos todos, estamos en esto, y todo lo que trabajamos en ecografía tenemos que hacer un esfuerzo terrible para trabajar en condiciones que no han sido las habituales a lo largo de toda nuestra vida asistencial como médicos, así que se cuiden todos. Vos, Mike, cuídate mucho. Yendo también, y todos mis colegas aquí ya saben porque trabajamos juntos todos los días y nos cuidamos mucho. Así que les mando un saludo a todos, les agradezco. Mike, fuera broma esto que te decía, te van a llegar las preguntas de todos los que no pudimos contestar y los saludos para que sepan de aquellos que te conocen. Yo no sé, es raro que los que te conocen te mandan saludos, pero sería más normal que los que no te conocen te aprecien, pero una ironía, Mike. Escúchame, dale. Un abrazo grande y muy agradecido y felicitaciones. Vos sos medio como Gardel, para algunas cosas. Se lo dije el otro día, pero de verdad, cuando las conferencias sean para 50.000 puntos, ya va a estar jubilado, pero por ahora son 100% excelentes. Yo creo que nosotros, Miguelito, y toda la gente de cierta edad, qué sé yo, uno tiene que transmitir esto. Y no tiene que ser egoísta, porque tuve mucha gente que estuvo conmigo, ahora tengo una piba que hizo un carrerón ahora, y bueno, uno tiene que transmitir esto. Y la mejor manera de transmitir es con esto, charla. Y todo deberá haber venido los webinars, se van a instalar, y todos tenemos que ser... y yo creo que vamos a poder hacer webinar también, se lo voy a dar a una empresa, la idea mía, de hacer in vivo, in situ, con ecografía in vivo a través del webinar, porque se va a poder hacer. Entonces, muy poco, se engancha, qué sé yo, un cable y punto, me parece a mí. Pero a mí me gratifica esto, y realmente te agradezco a vos, Miguel, por haberme invitado. Uno de escucharla, qué sé yo, pero te agradezco muchísimo, porque yo me desvivo por hacer esto, y para mí, como alguien me dijo, y a vos, sí, a mí me gusta el aplauso, de verdad, eso me gusta el aplauso cuando termina la charla, pero esto también es muy, no se puede, y esto es muy
gratificante. Así que, Caro, Miguel, nos vimos la última vez en Rosario, te agradezco muchísimo la invitación. Sigan así porque realmente esto estimula a la gente a seguir creciendo y a formarse, y todo, ¿sí? Y todo a pesar de nuestra edad. Yo les dije, el domingo pasado tuve cosas que mandó Maker, que estuvo con Ochoa el año pasado, y que es una bestia, el tipo ese es un capo, y todos, me levanté a las 4 de la mañana para escucharlo al flaco. Ahora, el domingo hay un Ateneo a las 4 de la mañana, no, mañana viernes a las 4 de la mañana, de la Sociedad Israelí de Ultrasonografía, y si quieren les mando la invitación, que van a hablar pero no hablan en hebreo, hablan hay 4 tipos invitados de afuera, inglés. Y estos tipos tienen un nivel y un aprendizaje realmente muy, pero muy interesante. La charla es en inglés, ¿no? Pero es útil, así que, pero sigan adelante, ¿eh? Yo sé que es un esfuerzo. Gracias. Bueno, Sigan gracias adelante a vos porque nuevamente. la gente se lo reconoce realmente, ¿eh? Sigan adelante. Bueno, muchas gracias, Mike, gracias a Mike. todos, Gracias por estar. gracias Chao a todos a también que están ahí. Chao. Gracias por todo, chao. Gracias por la oportunidad.